teniendo yo 8 años, sí, 8 años, este, a mi viejo le ofrecieron un ascenso bastante importante en su carrera, pero eso significaba trasladarse a Santa Fe. Y ese fue un quiebre, con el tiempo comprendí que ese fue un quiebre realmente este, doloroso y traumático para mí, ¿no? Porque más allá de que tenía escasísimos amigos, yo siempre fui un chico más bien retraído y tímido, de todas maneras había armado mi mundo. Tenía una relación muy especial con esa casa, con mis lugares de juego y de lectura, con un par de amigos con los que teníamos nuestras correrías por las playas ferroviarias, conversando con los lincheras y comiendo tallarines en el vagón de ferrocarril de un carpintero ferroviario que nos contaba cuentos de la Primera Guerra Mundial. Y yo había dado por sentado de que esa iba a ser mi vida y que en ese mundo yo iba a crecer. Santa Fe se me abrió con una serie de experiencias que me resultaron enriquecedoras y francamente perturbadoras. Sus edificios, la Universidad del Litoral, la legislatura, el Palacio de Justicia, esos edificios que tenían que ver con funciones sociales que hablaban de una institucionalidad civil que a mí me impresionaba mucho. Y además, el aspecto pintoresco, los tranvías, las librerías, los cafés, los bares, los recreos que había en la costanera cerca del puente colgante. Santa Fe tenía una vida polícroma y multitudinaria en aquella época, que después yo nunca más reconocí como propia de Santa Fe. Y además las librerías. Comenzando el colegio secundario, coincidimos un par de amigos en intereses comunes y empezamos a descubrir, no ya a la manera de refugio como yo había considerado la literatura y la lectura en general, sino como el mundo del conocimiento. Y entonces nos transformamos un poco en la pesadilla de los profesores del colegio secundario porque muchos de ellos eran realmente ignorantes, realmente eran muy ignorantes. Y entonces nosotros disfrutábamos desafiándolos y poniéndoles trampas, lo cual nos granjeaba el odio cerval de algunos de ellos, ¿no? Pero llegamos a constituir una pequeña comunidad en la que había intereses comunes por la lectura, por el conocimiento. Y fue en esa época cuando empecé a descubrir el mundo de la poesía, que hasta ese momento me había parecido, me había sido completamente ajeno. Empecé a conocer la poesía de Buenos Aires, los primeros pasos del grupo Poesía de Buenos Aires, con gente como Trejo, Banasco, Urondo, que egresaba del colegio secundario cuando yo estaba ingresando, y todos ellos me mostraron una forma de hacer poesía que divergía mucho y que resultaba muy inquietante con respecto a las categorías que habían pretendido imponerle a la poesía la generación del 40. Y así fue como después, bueno, pude conocer a Gol, a Saer. A Saer lo conozco desde aquella época. Nos conocimos en aquella época. ¿Desde qué edad lo conoces al Juan? Y
No teníamos más de 16, 17 años cuando nos conocimos. Un amigo en común que tocaba, era chelista y que aspiraba a ingresar a la orquesta provincial, me informó que Saer iba a hacer una lectura de una obra de teatro suya que se llamaba Guillermo Tell y que le interesaba que yo fuera para escucharlo, y ahí nos presentaron. Desde luego conocí el aspecto más revoltoso de Saer, porque la obra rompía con todos los esquemas que manejaba la cultura oficial de esa época, y a las objeciones que le hacían algunos viejos dinosaurios de esa época, Saer respondía con posiciones escandalosas y más inquietantes todavía, con lo cual la reunión terminó en un batifondo muy parecido a de Hernán y de Víctor Hugo, cuando se pelearon clásicos y pelucones, ¿no? Y ahí nos hicimos amigos. Tendríamos 16, 17 años, recuerdo bien. Hasta que yo me fui a Rosario a estudiar. Sí. En Rosario encontré otro grupo en el cual recuerdo particularmente a Aldo Oliva, que fue un poco el maestro y el mentor que yo tuve, ¿no? Él ya estaba muy adelantado en los estudios, un tipo de una de las inteligencias más poderosas que yo he conocido. Y yo viajaba los fines de semana a Santa Fe, en parte para ver a mi gente y en parte para reunirme con Juani en Colastiné, donde coincidíamos con Gola y con los viajes que hacía Juan L. a la casa de Juani, y entonces y donde también conocí a mi mujer. Ajá. Nos conocimos allí. ¿Cierto que Juan L. leía y algunos se quedaban dormidos, leía toda la noche? No nos quedábamos dormidos, pero nos turnábamos para escucharlo. Pero era como incansable. Claro, porque el viejo, Juan era un monstruo, era capaz de no dormir 3 días seguidos, y leía sus poemas y los explicaba verso por verso, de manera que la lectura de un poema podía durar medio día entero. Pero era un hombre con esa manera tan atenta, tan generosa que tenía de hablar, tan considerada, propia de un criollo entrerriano, que te iluminaba. Te iluminaba, conocía toda la poesía china, conocía toda la poesía europea, y hablaba de esos poetas como si fueran sus parientes. Y además era capaz de escuchar con atención y con respeto, y había que tener cuidado porque muchas veces ese respeto ocultaba cierta socarronería de viejo criollo que, sin que vos te dieras cuenta, te estaba sobrando, ¿no? Pero actitud que él guardaba fundamentalmente con la gente que se comportaba de un modo soberbio o que pretendía conocer más de lo que realmente conocía, ¿no? Nada, los viajes de Juan eran inestimables en ese sentido. A veces viajábamos nosotros a Paraná, pero casi siempre venía él. Se hospedaba en la casa de Gola y después nos íbamos todos a Colastiné. Y pasábamos los fines de semana en la casa de Mario Medina o en la casa de Saer.